Hola, ¿qué tal, gente? Espero que estén muy bien. En este video resumiré el libro Poder sin Límites. Comencemos. Primera parte. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Decían que era joven, sano, rico, feliz y próspero. La realidad es que vivimos una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana, y alcanzar éxitos inimaginables en épocas anteriores. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Muchos de nosotros nos hemos enterado ya de que vivimos en la era de la información. En el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación. Muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figurarnos que son así gracias a algún don especial, aunque a lo peor no son los que usted desea. Cuando está usted deprimido, lo que crea y produce son síntomas de lo que usted mismo llama depresión, y cuando se halla en éxtasis es también usted mismo quien ha creado tal estado. Es importante recordar que los estados emocionales, como la depresión, no son cosas que le ocurran a uno porque sí. Cuando uno quiere sentirse deprimido, por ejemplo, suele ser útil dejar caer los hombros y mirar con frecuencia al suelo. Sin embargo, algunas personas han creado ese estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo. Hay que emprender acciones del tipo que tenga más probabilidad de producir los resultados que uno desea. La observación del comportamiento de quienes destacan nos dice que esos son los pasos que ellos han seguido. Pero Spielberg no era como la mayoría de las personas. Son coherentes en su actitud de cambiar y ser flexibles hasta que han creado lo que deseaban hacer en la vida. Era todavía muy joven cuando rompió el monopolio masculino y consiguió licenciarse en Derecho por aquella universidad. Eso era todo. ¿Y por qué perseveran, día tras día, poniendo todo su ser en todo lo que hacen? Muchos son los factores que contribuyen a la explicación. Naturalmente, son las creencias lo que distingue principalmente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, ya que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. En los capítulos 4 y 5 veremos lo que son los sistemas de creencias y cómo utilizarlas. Los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Cuando contemplamos a los grandes triunfadores vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Son personas cuyas visiones difieren mucho, pero que coinciden en poseer un fundamento moral básico, un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor, y luego hay que pagar ese precio. Era casi demasiado tarde. Otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Cuál de los dos preferiría ser? Difícilmente nadie se pondría en el lugar del primero. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y la de mis amigos. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. Henry David Thoreau. Lo que despertó mi curiosidad fue saber, concretamente, cómo obtenían resultados estas personas. Había comprendido desde hacía tiempo que el éxito deja unas claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas determinadas que son las que crean dichos resultados. Nos enseña cómo dirigir, no solo nuestros propios estados y comportamientos,
sino incluso los estados y comportamientos de los demás. Da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados óptimos. La acción es lo que produce los resultados. Si usted quiere ser mejor amigo, tener una personalidad más rica, ser un padre más comprensivo, un mejor atleta o un hombre de negocios más próspero, lo que le hace falta son modelos de excelencia. A menudo los que mueven las palancas del mundo son modeladores profesionales, es decir, personas que dominan el arte de aprender cualquier cosa siguiendo la experiencia de otros, en vez de fiarlo a la propia. La verdad es que esas palabras pueden ser profecías que se realizan a sí mismas. Son, en realidad, las tres formas de acción mental y física que guardan una relación directísima con la calidad de los resultados que obtenemos. Muchas veces las personas no se comunican bien entre sí porque utilizan distintos códigos, distintas sintaxis mentales. Los modeladores más grandes del mundo son los japoneses. Son las estrategias que constituyen el cuerpo de este libro. Hay estados que potencian, como la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal, y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza, la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio y para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Quizá le haya pasado a usted también. La clave, por consiguiente, está en hacernos dueños de nuestro estado y, por tanto, de nuestro comportamiento. Cuando haya terminado este libro sabrá cómo ponerse a sí mismo, siempre que lo desee, en un estado de máximo rendimiento y capacidad, y cómo salir de los estados inhabilitantes. En este capítulo veremos lo que son los estados y cómo funcionan. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o emoción, que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. La seguridad, ser considerado, son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior, de manera que la llave del amor, de la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado la posibilidad de ser el dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y, por consiguiente, su experiencia de la vida. Si todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología, y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos. Imagine usted lo que supondría el ser capaz de controlar al 100% su propio estado en cualquier momento y circunstancia. Antes de poder dirigir nuestras experiencias de la vida, hemos de comprender cómo se forman esas experiencias. Sea como fuere, las representaciones que se hacen del mismo acontecimiento, esos dos testigos pueden ser muy diferentes. En relación con las personas, esto significa que sus representaciones internas no son la reproducción exacta de un acontecimiento, sino una interpretación filtrada a través de creencias individuales, actitudes,
valores y una cosa que se llama metaprogramas. Los triunfadores son quienes más habitualmente acceden a sus estados más fecundos y descollantes. El valor está en la representación que nosotros nos formamos. El paseo sobre las brasas les enseña a las personas cómo cambiar sus estados y su comportamiento de tal manera que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, pese a sus temores o cualesquiera otros factores limitativos. Las personas que pasan la hoguera no dejan de ser las mismas que eran cuando entraron por la puerta, convencidas de que, al menos para ellas, caminar sobre brasas era algo imposible. Han aprendido a ponerse en estado de pleno dominio de sus recursos, y desde dicho estado pueden producir acciones y resultados que antes hubieran creído fuera de su alcance. Si nos formamos la representación de que irán a pedir de boca, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir el estado que, a su vez, nos capacita para obtener resultados positivos. Ahora la siguiente pregunta obvia es: si las representaciones internas y la fisiología contribuyen a crear los estados de donde dimana el comportamiento, ¿cómo se determina el comportamiento concreto que adoptaremos en tal o cual estado? Un individuo, si está enamorado, lo expresará por medio de caricias, mientras que otro en igual estado se limitará a manifestarlo de palabra. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre, es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y estados, el medio que nos rodea puede producir estados al azar, y algunos serán indeseables, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Algunas personas dirían que tuvo una premonición. En el pasado quizás haya producido estados de celotipia y el tipo de comportamiento que deriva de aquellos, pero ahora puede representárselas de otra manera y producir nuevos estados, con los comportamientos consiguientes. Es un hombre que sabe cómo las representaciones internas de las personas influyen en su rendimiento, y esa creencia, representación interna, generó en ellos un estado neurofisiológico totalmente distinto. Lo consiguieron porque él logró cambiar sus representaciones internas, sus creencias acerca de lo que era posible. Era reciente su amistad con uno de los mejores entrenadores de golf de los Estados Unidos y, como consecuencia de ello, su juego había mejorado últimamente. ¿Por qué? Porque no hay poder como el del estado de plenitud de recursos. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. No era el aspirante favorito al oro. Yo procuro concentrarme en otros estados más positivos. A mí no me era dado conseguir que Michael O'Brien ganase el oro olímpico. Era él quien había trabajado durante la mayor parte de su vida para adquirir las estrategias, las reacciones musculares y todo lo demás. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Cambiar de estado es lo que desea la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, extático o más equilibrado. Otro anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Ya no se hallan en un estado de frustración. Ahora hay que pagar el precio de ese fugitivo cambio de estado. Las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Hay un factor que determina de antemano el modo de representarnos nuestra experiencia de la vida. Un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos habitualmente en ciertas situaciones. Su aspecto era el de un hombre viejo y muy fatigado. Cuando se habla de fe, normalmente pensamos en credos o doctrinas, y eso es lo que efectivamente son muchas creencias. Los estímulos que se nos ofrecen son innumerables. Las creencias son los filtros predispuestos, organizados, de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como los gobernadores del cerebro. Utilizadas apropiadamente, las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida. Por el contrario,
Las creencias que ponen límites a nuestras acciones y pensamientos pueden ser tan devastadoras como negativas. Cuanto más vamos sabiendo sobre el comportamiento humano, más apreciamos el extraordinario poder de las creencias en nuestra vida. Norman Cousins, que se enteró por experiencia directa del poder de curación por la fe, concluye: los fármacos no siempre son necesarios. Más notables todavía son los numerosos estudios de pacientes que, pese a tomar fármacos de conocido efecto nocivo, no experimentaron ninguna molestia tras habérseles dicho que iban a mejorar en su estado. La fe no es más que un estado, una representación interna que dirige el comportamiento. El nacimiento de la excelencia empieza cuando nos damos cuenta de que nuestras creencias son una opción. Normalmente no nos damos cuenta de ello, pero es un hecho que una creencia puede ser elegida conscientemente. Virgilio. Así pues, una vez más, ¿qué son las creencias? Son planteamientos preformados y preorganizados de la percepción, que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. El ser humano es capaz de superar esos factores negativos. Su madre era una prostituta y su padre estaba en la cárcel por haber matado a un hombre. Los acontecimientos, grandes o pequeños, pueden dar forma a las creencias en la vida de toda persona. Hay acontecimientos inolvidables. De esta especie son las experiencias que informan las creencias capaces de cambiar nuestra vida. Cuando los resultados que uno ve a su alrededor no fomentan un estado potenciador de los propios recursos, sube de la eficacia. Basta imaginar simplemente el mundo tal como uno querría que fuese y ponerse en esa experiencia, y en lo que cambian los estados, las creencias y las acciones. Todos esos son procedimientos para movilizar la fe. Puede dirigir conscientemente su vida, y cambiar. Si hay una palabra clave en este libro, es esa: cambio. Pues bien, las representaciones internas y las creencias funcionan de una manera muy similar, pero, en su mayor parte, nuestra vida se rige por creencias sobre posibilidades de éxito o de felicidad que hemos ido espigando inconscientemente durante años. La clave consiste en plantearse esas creencias y comprobar si colaboran con nosotros, si van a nuestro favor, si son eficaces y nos suministran recursos. Para modelar la excelencia hay que empezar por modelar las creencias. ¿De dónde ha sacado usted sus creencias personales? ¿Son las del hombre corriente de la calle? ¿Son las que difunden la radio y la televisión? ¿Son las de quien más habla y más chilla? Si quiere usted triunfar, le aconsejo que escoja sus creencias con atención en vez de andar por ahí como un pavote papamoscas, recogiendo cualquier creencia que se le quede pegada. Si eso es una fórmula para el éxito, los Raíces de Los Ángeles son un conjunto de ballet clásico. Las personas infelices y cuya vida está rota, como suele decirse, han estado tanto tiempo privadas de los resultados que desean, que ya no creen ser capaces de producirlos. En este caso el éxito llama al éxito y genera más éxito. ¿Se garantiza el resultado con solo la creencia afirmativa? Claro que no. Otro modo de cambiar nuestras creencias consiste en vivir una experiencia que las refute. Y si son negativas, también son obra de usted. Nuestras creencias son planteamientos organizadores de la percepción, específicos y coherentes. Son las elecciones básicas que hacemos acerca de cómo vamos a percibir nuestra vida y, en consecuencia, cómo vivirla. No sabemos si nuestras creencias son verdaderas o falsas. No digo que sean las únicas creencias útiles para el éxito, pero sí son el comienzo. Imagíneselo en su propia vida. Las maneras de reaccionar ante cualquier situación son infinitas. Creencia número 2. No hay fracasos. Solo hay resultados. Es casi un corolario de la creencia número 1.
pero tiene su importancia propia. Emprenden nuevas acciones y producen tal o cual resultado nuevo. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. No consiguió ser elegido congresista a los 48. No consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60. Ese hombre era Abraham Lincoln. Hay una anécdota famosa sobre Thomas Edison. Nuestras dudas son traidoras, y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos ganar. Por miedo a intentarlo, son fracasos. Nuevo resultado al que se llegará por medio de nuevas acciones. Produzca las mismas acciones y producirá los mismos resultados. Si usted no está convencido de ser el creador de su mundo, bien sea a través de sus éxitos o de sus fracasos, entonces se halla a merced de las circunstancias. Cuando hizo eso dejó de ser un joven político habilidoso para transformarse en un verdadero líder. Los que asumen la responsabilidad ejercen el poder. Los que la eluden son desposeídos. Es posible que nuestra comunicación haya sido el factor desencadenante. Los triunfadores no son necesariamente los que poseen más información o más conocimientos. Creencia número 5. Nuestros mayores recursos son los recursos humanos, los individuos excelentes, esto es, los que producen resultados sobresalientes, casi universalmente tienen un sentido de tremendo respeto y aprecio hacia las personas. Lo mismo pasa en la vida. Para estas personas el trabajo viene a ser como el juego para la mayoría de nosotros. Los triunfadores son los que están dispuestos a poner lo que haga falta para triunfar. 2. Toda mi experiencia me dice que esta debe ser una de las maneras menos eficaces para ayudar a las personas en dificultades. Al acceder constantemente a estados neurológicos de limitación y dolor, en el futuro será cada vez más fácil desencadenar tales estados. Cuanto más revive uno una experiencia, más tenderá a repetirla otras veces. Tal vez por eso los terapeutas tradicionales tardan tantísimo tiempo en obtener algún resultado. Son gente que se preocupa sinceramente por sus pacientes. La terapéutica tradicional produce resultados. En realidad, los seres humanos guardan las experiencias en el cerebro como una sinfonola guarda los discos. Nada tiene ningún poder sobre mí, a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos conscientes. Estas modalidades son agrupaciones extensas de nuestros modos de formarnos las representaciones internas. Podríamos considerar que los 5 sentidos o sistemas de representación son los ingredientes con los que componemos toda experiencia o resultados. Y para producir un resultado hay que saber qué ingredientes lo componen. En nuestro capítulo sobre el poder de nuestros estados explicamos que hay 2 maneras de cambiar el estado de las personas, y por tanto su conducta, o cambiando su fisiología, con lo que uno se encontrará y actuará de otra manera, o cambiando las representaciones internas. En cuanto a nuestras representaciones internas, son 2 las cosas que podemos cambiar, vienen a ser como las dosis exactas de los ingredientes que se necesitan para crear un resultado. Son el ladrillo mínimo, de dimensiones definidas, con que se levanta la estructura de la experiencia humana. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Recree la experiencia. Recuerde lo que hemos aprendido en cuanto a que todo comportamiento humano es el resultado del estado en que nos hallamos, y que nuestros estados los crean nuestras representaciones internas, las cosas que imaginamos, que nos decimos a nosotros mismos, etc. Puede ser más divertido hacerlo con otra persona, leyendo alternativamente las instrucciones antes de responder. ¿Qué ocurre en su cerebro? Muchas personas hallan que se ha intensificado su estado negativo,
Las sensaciones molestas o dolorosas que experimentaron la primera vez vuelven con más fuerza. Hay que ensayar también las demás modalidades. En el pasado, usted estaba a merced de los resultados de sus representaciones internas. ¿Recuerda cómo se acentuaron los aspectos negativos de la experiencia y entró usted en un estado negativo? Se puede imaginar una descripción más acertada de una experiencia así que la consistente en decir que se exageró el asunto fuera de toda proporción, es porque sabemos instintivamente lo poderosas que son nuestras imágenes mentales. Esta vez, piense en algo de su experiencia que hizo estando totalmente motivado. En esto no hay contestaciones acertadas ni equivocadas. Mientras tanto, anotaremos otra vez cuáles son las submodalidades más potentes, las que encierran más potencialidades para modificar nuestro estado. Hay diferencias entre las submodalidades, ¿no es cierto? Era fácil preverlo. Por supuesto, ya que diferentes representaciones producen diferentes tipos de resultados en el sistema nervioso. Cuando descubra usted los actuadores concretos, submodalidades, que producen en usted un estado deseable, podrá vincular esos actuadores a los estados indeseables para cambiarlos de signo en un instante. Recuerde que las representaciones internas similares crearán estados o sensaciones similares, y que tales estados o sensaciones desencadenarán acciones similares. Si uno logra cambiar la estructura de un proceso, este puede convertirse en otra cosa y el resultado ser distinto de la depresión. En fin de cuentas, la frustración, la depresión o el éxtasis no son objetos materiales, son procesos creados por determinadas imágenes y sonidos mentales, así como por actos físicos, todo lo cual controla usted consciente o inconscientemente. Esta imagen de uno mismo en el estado deseado debe ser de tipo disociado. La vieja imagen de lo que usted era ha quedado aplastada y hecha polvo. Vea lo que hay que cambiar. El tirador se carga con una imagen muy pequeña de cómo desearía ser uno mismo. Ese informe pendiente le pone en un estado más que desvalido. La clave consiste en cambiar su estado, en retroceder y ponerse en un estado que le permita conseguir que se hagan las cosas. Piense en lo que podría ser su vida si recordase todas sus experiencias felices como imágenes brillantes, próximas y llenas de color, como sonoridades alegres, rítmicas y agradablemente melodiosas, como contactos tiernos, cálidos y reconfortantes. Hay situaciones a las que uno, ineludiblemente, debe enfrentarse. Muchas personas pasan así toda la vida. Son esos clientes que me dicen, siempre estoy deprimido. Lo dicen casi con orgullo, porque el estar deprimido ha llegado a ser parte de su manera de ver el mundo. Nadie está siempre deprimido. Es un estado, y las personas pueden entrar en él o dejarlo. Tal vez haya oído usted esta expresión: tengo necesidad de distanciarme un poco de mis problemas. Puede ser de interés el observar si uno tiene un patrón especial de asociación o disociación. Muchas personas están la mayor parte del tiempo disociadas de sus representaciones y rara vez se muestran emocionalmente conmovidas por nada. Esa sería, por tanto, la creencia que hay que atacar primero. No obstante, hay otro factor que influye en esos resultados: la sintaxis de la acción. Las palabras son exactamente las mismas. Si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor, por ejemplo, podremos desencadenar tal estado a voluntad. Es la estrategia, o sea, la manera, de utilizar dichos recursos, lo que determina los resultados que producimos. Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante, para sentirse feliz y querido durante toda la vida. En la pastelería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Para nuestra estrategia,
Podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Las estrategias son como la combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis? Nuestros sentidos. Es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo se descubre qué estrategias usan los individuos en situaciones concretas, pero de momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas. Hay estrategias para la eficiencia en la gestión lo mismo que para la creatividad. Dicha sintaxis era el resultado de miles, o quizás cientos de miles, de disparos seguidos de microscópicos reajustes de las técnicas de tiro. Tras haber descubierto cuál era la estrategia óptima para producir ese resultado que se llama un buen ejercicio de tiro, diseñé un curso de 1 día y medio para tiradores novatos. Recuerde que todos tenemos estrategias diferentes. Si no se conoce la estrategia de aprendizaje de un individuo, va a ser muy difícil tratar de enseñarle algo. ¿Significa eso que son menos inteligentes que los que escriben sin faltas? No. Por tanto, aprenderemos a deletrear la palabra Alburquerque dividiéndola en 3 partes, que podrían ser las siguientes: albur _que. Enseguida adiviné que era de los que prefieren asimilar senestésicamente una gran parte de sus experiencias. Resultó ser un gran aficionado al surf. Por consiguiente, hay que saber cuál es el sistema de representación personal de un individuo, a fin de averiguar sus estrategias. Los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imágenes, se sienten más fuertes cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro. Los de tipo más bien auditivo suelen ser más selectivos en cuanto al vocabulario que usan. Los primariamente senestésicos son todavía más lentos. Que los ojos son las ventanas del alma ya lo dice la sabiduría tradicional. Aquí no hay ningún misterio parapsicológico. No obstante, hay algunas personas cuya lateralidad está invertida y que reaccionan en el sentido opuesto. Estas representaciones internas son, para cada persona, su mapa de la realidad. Y cada uno de nosotros tiene un mapa y solo uno. Hay otros aspectos de la fisiología individual que nos proporcionan pistas sobre las modalidades. Recuerde que hay estrategias para todo, para comprar y para vender, para estar motivado y para estar enamorado, para ganarse a las personas y para ser creativo. La clave para la detección eficaz de la estrategia de una persona consiste en situarla en un estado totalmente asociado. El estado es la línea directa que comunica con la estrategia. Una vez más, hay que imaginar un estado como una receta. Hay que llevar al individuo a la cocina, devolverle al momento en que experimentó un estado determinado, y luego averiguar qué fue lo primero que le puso en dicho estado. A continuación, y una vez conocida la sintaxis, hay que precisar las submodalidades de la estrategia. ¿De qué tamaño era la imagen? ¿Qué tonalidad tenían las voces? Ensaye esa técnica para definir la estrategia motivadora de otro. Ante todo, póngale en estado receptivo. No está asociado en realidad con la experiencia, no se ha puesto en situación, en estado. Conviene, pues, que nos aseguremos de que nuestro interlocutor está conectado con la experiencia concreta que le puso en el estado que nos interesa. Al hacerlo así le veremos pasar a un estado de desinterés. Para convencerle hay que conectar con los estímulos auditivos, que son los que le mueven. Algunos de mis chicos dicen que las ovaciones son lo que más les estimula. Haga que entren en el estado, recordando esa época. En caso contrario,
Continúe detallando la sintaxis hasta completar el estado de manera congruente. Hay que construir también la secuencia interna. De no ser así, posiblemente no duraría mucho en el negocio. Al patrón básico hay que añadirle las submodalidades. Pero, para ser exactos, para saber tocar las teclas adecuadas, hay que saber más. Las maneras de hacerlo bien, en cambio, no son tantas. Era algo que veía, algo que oía o algo que sentía. Me di cuenta de que era algo que veía. Recordemos que el estado es el fluido que hace funcionar los circuitos. Así se sitúa a la persona en el estado conveniente. Ahora hay que detectar la estrategia para que entre en el estado. A estas personas hay que mantenerlas en el estado apropiado y solicitar de ellas una distinción. Si se desconoce, en cambio, la situación puede llegar a ser muy triste. Y cuando haya determinado usted su propia estrategia amorosa, enseñe a la otra persona cómo desencadenar en usted la sensación de ser totalmente amado. Los humanos tenemos estrategias para todo. Recuerde que para detectar una estrategia hay que meter al cocinero en la cocina. Esto es, ponerle en el estado que uno desea y, mientras se halla en él, averiguar cómo crea y mantiene dicho estado. Parece una estrategia sencilla. A lo que él quizá responda, era una voz fuerte, y hablaba muy deprisa. Ahora preguntaremos, ¿y cómo era esa escena que imaginaba? Que está. Lo más importante es mantenerse atento a lo que otros hacen bien y luego descubrir cómo lo hacen. ¿Cuáles son sus estrategias? En el presente capítulo hemos comentado el aspecto mental de los estados, la fisiología, el camino real de la excelencia. Los demonios pueden ser expulsados del corazón por el contacto de una mano sobre otra mano o sobre la boca. La fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados dinámicos. Como dice un antiguo proverbio, si quieres ser fuerte, hazte el fuerte. Yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambien su vida. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también. Cuando la fisiología se ilumina y se intensifica, pasa lo mismo con nuestro estado. El estado puede modificarse de dos maneras, cambiando las representaciones internas o cambiando la fisiología. Cambie su fisiología y cambiará su estado. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología. Al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? No son más que una asociación compleja, una configuración compleja de estados fisiológicos. Basta cambiar su fisiología y, ¡zas!, se ve el cambio en su estado. A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Piense en algo que imagine no ser capaz de hacer, pero que le gustaría hacer. Ahora, observe las diferencias entre ese estado y el anterior. Otros, en cambio, son presa del pánico en el último momento. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en que nos hallamos. Sus obras son fuente de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos, mentales y físicos, a la culminación de una tarea. Para desarrollar la congruencia podemos modelar las fisiologías de los que son congruentes. Si usted quiere ser eficaz, utilice su cerebro de la misma manera. ¿Se halla usted en un estado congruente ahora mismo? De no ser así, póngase en él. ¿Qué tanto por ciento de su tiempo pasa usted en estados incongruentes? ¿No podría ser congruente más a menudo? Empiece a hacerlo hoy mismo. Empezará a crear los mismos estados que experimentan los sujetos elegidos. A menudo incluso es posible obtener una experiencia idéntica. Su estado fisiológico era de un desvalimiento como yo no lo había visto nunca hasta entonces,
y no lograba mejorarlo. Ocurre lo mismo con las personas. Todo el sistema está perjudicado. Lo que yo hacía antes no era, precisamente, buscar todas las maneras posibles de mejorar mi vida. Mi fisiología no me ayudaba a producir resultados sobresalientes. Para mí, aprender y hacer cosas era secundario en comparación con comer y mirar la televisión. Yo no necesitaba títulos, sino resultados. Así que busqué a personas que estuvieran obteniendo resultados con su propio organismo, personas a quienes yo viese vibrantes y llenas de salud. No hay nada mejor para depurar el organismo. Estas investigaciones fueron corroboradas en los Estados Unidos por el Dr. Harry Goldblatt. Ahora bien, hay que recordar que la calidad de vida de nuestras células equivale a la calidad de vida que percibimos nosotros. Recuerde que su calidad de la vida depende de la calidad de vida celular. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales más grandes y fuertes son los herbívoros. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Permita que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen escaso contenido en agua. En esto no hay ningún problema. Las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura, porque estos son alimentos ricos en agua. Estos estudios indudablemente son aplicables al ser humano, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Puede ser un buen pasatiempo. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. En todo el mundo son los vegetarianos quienes tienen los huesos más fuertes. Hay una gran controversia sobre los efectos de ese hábito en nuestra población, pero no les hace ninguna falta a los seres humanos. En los Estados Unidos está admitido según las normas federales, excepto en el estado de California. En otros tiempos, mis hábitos solían ser los que quizá tenga usted ahora mismo. La pizza era mi plato favorito. No es de extrañar que, si ese era su estado, el sujeto en cuestión cayera en un comportamiento delictivo. Por supuesto que la mayor parte de ese proceso puede ser inconsciente. Es importante saber trazar una estrategia para saber con exactitud a dónde deseamos ir y cuáles son las cosas que nos ayudarán a llegar. No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes, esto es, objetivos que no les proporcionan inspiración. Mensajes claros son lo que necesita para actuar con eficacia. Anónimo. Hay personas, todos nosotros las conocemos, que parecen siempre perdidas en una niebla de confusión. Tal vez sea la hora más valiosa que haya pasado nunca. Sirva esto de comentario sobre las limitaciones de andar sobre zancos. Proyecte hacia el futuro las consecuencias de su objetivo actual. El desenlace debe ser tal que le beneficie a usted y a las demás personas. Es cuestión de crear las personas, los sentimientos y los lugares que uno desearía formaran parte de su vida. No hay límites. Las limitaciones que tenga usted son las que usted mismo ha creado. El camino para superar las limitaciones que usted mismo ha creado pasa por saber cuáles son. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Hay que elaborar un plan para el éxito. ¿Cuáles son las acciones necesarias, en las que hay que perseverar, para producir el resultado que uno desea? Si no estamos seguros, pensemos en alguien que últimamente haya obtenido un resultado análogo, alguien a quien podamos modelar. Lo mismo valen las personas de la vida real que los famosos que han obtenido grandes éxitos. Las metas son como imanes que atraen lo que las ayuda a realizarse. Desplace la imagen de lo que quiere llegar a ser al otro lado de su marco mental de referencia. No hay limitaciones. Del presente capítulo debe sacar en claro por lo menos esto. Los resultados son inevitables. Llevar un diario suele ser útil a este efecto, ya que suministra un registro permanente de nuestras metas en cada momento de nuestra vida. Aunque no tenía dinero,
decidí que quería ser independiente en el aspecto financiero. Siempre, en cualquier momento, hay un camino para mejorar. Las palabras son la droga más poderosa de la humanidad, dijo una vez Rudyard Kipling. Uno de los más importantes era la facultad de comunicarse con precisión. Las palabras que usamos para describir experiencias no son las experiencias mismas, son solo la mejor representación verbal que hemos sido capaces de dar de ellas. Las palabras pueden ser muros, pero también puentes. Son las 5 normas para pedir con inteligencia y precisión. Tiene que demostrar cómo va a ser capaz de hacerlo producir. Usted procura ser tan concreto y sincero como resulte humanamente posible. 3. Hay que crear un valor para el destinatario de nuestra petición. No son oraciones descriptivas. Yo diría que se trata más bien de conjeturas, y el resultado fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia de los Estados Unidos. Esos muchachos tal vez fuesen unos alborotadores, pero no todos los chicos lo son. Algún empleado quizás sea un inepto, pero no todos lo son. Todos los chicos son unos mal educados. Crearía nuevas representaciones de posibilidades y de ahí nuevos estados y nuevos resultados posibles. Hay que aventar ese estado pasivo aireando la hojarasca. Hay que operar sobre el mundo real. La referencia a unos sellos no concretados puede ser la peor manera de eludir la cuestión. Deriva en realidad de un verbo, ya que designa la acción y efecto de atender, son verbos sustantivados. ¿Hay una diferencia de concreción entre estas dos variantes? Por supuesto. Hay otras dos maneras de dirigir las comunicaciones mediante preguntas adecuadas. Una es el enfoque del resultado. La relación es el instrumento definitivo para producir resultados con otras personas. Como recordará el lector, en el capítulo 5. Las 7 mentiras del éxito, aprendimos que las personas son nuestro recurso más importante. Muchas personas hacen de la vida algo muy complicado y difícil, pero no tiene por qué ser necesariamente así, porque allí donde hay diferencias, también hay siempre parecidos. Hay muchas maneras de crear puntos comunes con otras personas y, por tanto, un estado de relación. Esas son experiencias habituales, ya que así vamos creando amistades y conocimientos. No son las palabras, sino la manera de decirlas, el tono, la fisiología, lo que da risa. A ese nivel es donde el cerebro piensa, esa persona es como yo, debe ser un gran tipo. ¿Cómo se refleja? Pues, la fisiología de otra persona. ¿Cuáles son los rasgos físicos que se prestan a ser reproducidos? Empiece por la voz. Cuando alguien refleja la fisiología de otro no solo llega a experimentar el mismo estado, sino incluso las mismas experiencias internas y los mismos pensamientos. Luego hay que permutar los papeles. Pero los sistemas de representación son como las claves de un código secreto. El tono de voz suele ser agudo, nasal y, con frecuencia, algo forzado. La voz está mejor modulada. El ritmo del habla es equilibrado y el tono suele ser claro y resonante. Las personas anestésicas usan frases como tengo la sensación de que no saldrá bien o hay que estar en contacto con los asuntos. La actitud tiende a ser firme, con la cabeza bien erguida sobre los hombros. Cada persona es un ser único. Consideremos a alguien que se halle primariamente en estado auditivo. Nadie es exclusivamente visual, auditivo o senestésico. Todos hemos de procurar ser más flexibles. Los líderes más eficaces son fuertes en los 3 sistemas de representación. Pensemos en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Dadas las facultades de comunicación personal de los candidatos demócratas, la derrota era casi ineluctable. Él reclamaba una decisión inmediata sobre una propuesta, pero yo había salido de viaje y era el único que podría tomarla. Al principio era yo quien le imitaba para armonizar con él, y era la misma persona que me odiaba cordialmente en el momento en que nos conocimos. Las relaciones no son estáticas,
no son algo que permanece estable una vez conseguido, son un proceso dinámico, fluido, flexible. Por eso los mejores maestros son los que tienen facilidad para establecer relaciones. Es el caso de un joven alumno de una escuela técnica cuyo sistema principal de representación era el senestésico. Cada esquema nuevo era una nueva odisea, una aventura. Pues bien, casi todos los chicos rechazados por nuestro sistema de enseñanza son capaces de aprender. Somos nosotros los que no hemos sabido enseñarles. Si quieres ser un persuasor genial, un maestro de las comunicaciones, tanto en los negocios como en la vida particular, debes saber encontrar la clave adecuada. Los metaprogramas son las claves de cómo procesa una persona las informaciones. Son unos poderosos patrones o modelos internos que deciden cómo nos formamos nuestras representaciones internas, y que dirigen nuestro comportamiento. Absorbe cantidades fantásticas de datos y los organiza en una configuración inteligible para el ser humano. ¿Qué resultados dará esta estrategia? Depende de su hijo. Yo y todos mis amigos fuimos y nos lo pasamos muy bien, y lo hemos comentado durante semanas. Pocas personas funcionan bajo un extremo estricto, pero ahora tuvo que asentir a lo dicho por mí, pues en su fuero interno sabía que era verdad. Lo que en determinado contexto puede ser un defecto, en otro contexto distinto se convierte en una cualidad. Las personas revelan de una manera coherente y constante cuáles son los metaprogramas que las mueven. ¿Qué pasa aquí? Todas son descripciones de la misma imagen, pero bajo planteamientos absolutamente distintos. Sería el caso de los que, al contemplar la figura, dirían, todos son rectángulos. Hay otro tipo de igualadores que encuentran excepciones dentro de la igualdad. Son los que dirían, todos son rectángulos, pero uno de ellos está tumbado y los otros dos están de pie. Imagina lo que ocurre cuando un igualador se encuentra con un diferenciador, donde el uno dice que todos son iguales, el otro replica, no es verdad, todos son diferentes. Si el razonamiento del primero es que todos son rectángulos, el del segundo consiste en decir que el grueso de los trazos puede no ser el mismo, o que los ángulos no son perfectamente iguales en los tres cuadriláteros. Tengo 5 socios, y todos menos uno son igualadores. Los diferenciadores son minoría. Sin embargo, los diferenciadores son sumamente valiosos porque tienden a ver lo que no vemos los demás. Los seres humanos no son como los perros de Pavlov. Sepamos ver también las diferencias. Son la salsa de la vida. No resulta imprescindible ser totalmente idénticos para establecer una relación. La respuesta puede ser una combinación cualquiera de estas posibilidades. Para establecer esa confianza, empero, hay que prestar atención a las diferentes necesidades de las diferentes personas. De manera similar, todo buen vendedor sabe que hay clientes a quienes solo tiene que hacer el artículo la primera vez, y son clientes para toda la vida. Hay que repetirle la demostración todas las veces. Con otras hay que demostrarlo todos los días. No andan buscando las infinitas variedades de la experiencia. Buscan opciones, experiencias, elecciones, caminos. Hay empleos que exigen atención al detalle, regularidad y perseverancia. Son muchos los empleos que exigen un individuo audaz, temerario y dotado de fe en las posibilidades. Si su hijo se motiva por las posibilidades, el planteamiento debería ser diferente. Aunque en cada caso el resultado pretendido sea el mismo, los medios para alcanzarlo han de ser muy diferentes. Algunos no son felices y no disfrutan de independencia. Quieren ser dueños de sí, pero no aisladamente. Tal vez ese individuo no haya nacido para ser un empleado. Una de las razones de que esto ocurra es que muchas veces los empleadores son insensibles a las estrategias de trabajo de sus empleados. Cuando haya terminado este capítulo,
Juegue a detectar los metaprogramas de otras personas. Los principios de clasificación de metaprogramas que hemos expuesto hasta aquí son importantes y potentes. Hay dos maneras de cambiar los metaprogramas. Recuerde que usted y sus comportamientos no son lo mismo, y además, suele ser más fácil seguir haciendo las cosas como siempre. Lo mismo pasa con las personas. Hay otras. Recuerde que no hay personas resistentes, sino solo comunicadores inflexibles. Donde no hay resistencia, no hay conflicto. Esas tres frases son: lo aprecio, y una opinión acerca de cualquier asunto siempre puede ser apreciada, respetada o admitida. Viene a ser algo así como un aikido verbal. Es una experiencia liberadora para todos. Evidentemente, todo cuanto ven los pone en un estado vital, positivo. Ya saben cómo ponerse en un estado favorable, y que son ellos mismos quienes eligen el desfavorable. Tienen todos los instrumentos para cambiar su fisiología, sus representaciones internas y su estado, a fin de cambiar instantáneamente su comportamiento. Aquí me refiero a comportamientos estereotipados y estados de bloqueo, que son secuencias reiterativas de comportamiento, alimentadas por nosotros mismos y destructivas. Afirma que no controlamos nuestro comportamiento, ni nuestros estados, ni nuestras emociones. De pronto, no se sabe cómo, el hombre recordó quién era en realidad. La interrupción de patrones puede ser de especial utilidad en la política. Un legislador de dicho estado, Kevin Reilly, movió influencias durante toda la legislatura con el fin de obtener más dinero para los institutos de enseñanza media y las universidades del estado. Las discusiones así pueden ser de lo más destructivo para cualquier relación. Trate de recordar alguna situación reciente en que se haya visto usted, o haya visto a otros, en un estado de bloqueo. ¿No dice la Biblia que seremos cambiados en un instante? En un abrir y cerrar de ojos, podemos ser lo que queramos ser. Cuando uno camina por una calle muy concurrida, los pasos son tantos que ni siquiera se oyen. Para verlas hay que redefinir el marco de percepción. Lo mismo pasa en la vida. Hay recursos para convertir nuestros grandes problemas en nuestras mayores oportunidades. Los seres humanos son propensos a atribuir un significado concreto a las experiencias. Decimos que tal cosa ocurrió y que tal significa cual, cuando en realidad los posibles modos de interpretar cualquier experiencia son infinitos. Cambiando estos patrones habituales de percepción, muchas veces conseguiríamos inducir mayor variedad de opciones en nuestra vida. Conviene recordar que las percepciones son creativas, y entonces el cerebro produce estados que hacen de ello una realidad. Es posible modificar nuestra representación o percepción acerca de cualquier cosa, y en el mismo instante cambian nuestros estados y comportamientos. Nuestra manera de ser, nuestros marcos de referencia, nuestros mapas, definen el territorio. Ambas alteran las representaciones internas y pueden eliminar dolores o conflictos internos y así colocarnos en un estado de mayor dominio de nuestros recursos. He aquí uno de ellos. El patito feo sufre mucho por ser diferente, pero su fealdad resulta ser su belleza cuando se convierte en un cisne adulto. Cuando muere un ser querido, en nuestra cultura sus allegados se entristecen. Excepto ver, tal vez haya un proyecto especial para ti. Calvin desea llegar a ser programador de ordenadores y diseñar algún día programas para los invidentes. El mundo está lleno de seres como Calvin. Lo que se necesita son más personas que sepan redefinir con tanta eficacia como la señora Stanley. Pero es probable que ese error haya sido parte de una experiencia en la que abundaron más los éxitos que los fracasos. Cada experiencia tiene múltiples sentidos.
Usted produce los resultados de su vida. ¿Qué es la depresión? Es un estado. El comportamiento de la mujer solo era preocupante dentro del marco puesto por él. ¿Puede usted imaginar otros ejemplos de su propia vida? Todos los comportamientos humanos son útiles en algún contexto. Para tratar a pacientes así hay que disociarlos varias veces de sus representaciones. Debe poder hacerlo en estado de mucha fuerza y confianza en sí mismo. Ahora tiene más recursos que cuando era joven, y esa vieja experiencia es historia y nada más. Esa puede ser una experiencia de poder increíble. ¿Cómo es eso posible? Para entrar en un estado fóbico se necesitan unas representaciones internas determinadas. Si usted cambia esas representaciones, cambiará el estado que esa persona crea cuando piensa en la experiencia. Y hete aquí que el problema reaparece misteriosamente. Para su mente inconsciente, el comportamiento antiguo era mucho más eficaz en cuanto a conseguir lo que se deseaba. Más tarde descubrí que no era ciega en absoluto. Como le dispersaban atenciones extraordinarias, ella mantuvo ese comportamiento, a ratos incluso persuadiéndose ella misma de que era ciega. Son muy pocas las cosas de la vida que no puedan redefinirse para mejorarlas. Conseguimos resultados confortables, cuando podríamos lograrlos espectaculares. Los líderes y otros grandes comunicadores son maestros en el arte de reenmarcar. Todos conocemos a individuos que son redefinidores negativos. Nada hay en ella que sea inherentemente mágico. Un anclaje, puede ser una palabra, una frase, un contacto o un objeto. Puede ser algo de lo que vemos, oímos, tocamos, olfateamos o saboreamos. Las anclas son muy potentes porque dan acceso instantáneo a estados de gran fuerza. Uno ve a unas personas y al instante se pone en un estado, bueno o malo, según los sentimientos que haya asociado con ellas. Se oye una canción, y se experimenta un cambio de estado instantáneo. Cuando se hallaban en dicho estado de salivación intensa, el doctor hacía sonar un timbre. Son como los perros experimentales de Pavlov. Sin embargo, no todos los anclajes son asociaciones positivas. Muchos anclajes son agradables. Si uno se encuentra en un estado potente, bien sea positivo o negativo, y entra en contacto con un estímulo determinado, hay más posibilidades de que el mismo quede anclado, y también vinculaba estados de temor en el ánimo de sus oponentes. Los resultados que obtuvo bajo aquel estado óptimo fueron los que él siempre había deseado. Conseguido esto, hay que suministrar repetidas veces un estímulo específico, exclusivo, mientras el sujeto pasa por el momento culminante de dicho estado. Cuando vea que dichos estados se aproximan al punto culminante, suministre rápidamente y varias veces un estímulo concreto y bien diferenciado. Claves de anclaje: intensidad del estado, sincronización con el punto culminante de la experiencia, exclusividad del estímulo, repetición del estímulo cuando le parezca que ya está listo el anclaje. Deberá ponerlo a prueba. Haga primero que el sujeto pase a un estado diferente o neutral. ¿Presenta la misma fisiología que cuando se hallaba en su estado? En caso afirmativo, el anclaje funciona. El estímulo elegido debe ser exclusivo, es decir, que debe enviar al cerebro una señal diferenciada e inconfundible. Para que el anclaje funcione hay que imitarlo exactamente. Ponga su organismo en el mismo estado fisiológico de entonces. Cambie luego su estado. Cambie la fisiología. Póngase usted mismo en el estado de mayor confianza y euforia que conozca, y en el momento culminante de dichos estados cierre el puño con un gesto reservado exclusivamente a esta finalidad. Calibre la experiencia base inicial. Someta a prueba el anclaje. A. Modificando la fisiología para romper el estado. B. Ensayando el estímulo. Anclaje. Para observar si se logra el estado deseado. En tal estado he paseado cientos de veces sobre las brasas,
Me he lanzado con paracaídas y he superado desafíos notables de muy diverso tipo. Voy a proponerle un desafío. Vaya y consiga crear en 3 personas los anclajes de otros tantos estados positivos. ¿Quiere ser más decidido? Reviva la experiencia de esa gran decisión de su pasado. Él asintió, y yo le guié hacia dicho estado. En un momento dado vi que el anclaje ya era bastante firme. ¿Qué ocurriría en el mundo real? De hecho, una vez establecido el bucle estímulo/respuesta, no hay diferencia. Con resultados sorprendentes. ¿No recuerda usted experiencias parecidas? Estados melancólicos que sobrevienen sin que sepamos la razón. Es muy posible. Un tema que guarda relación con algún ser querido que ya no está en su vida. En consecuencia, uno se siente en un estado positivo, o bien en un estado neutral. Lo que sucede cuando las señales de signo opuesto se anulan mutuamente. Con frecuencia, cuando entramos en poderosos estados positivos, nos estamos viendo o tocando mutuamente, y ello en el momento culminante de dichas experiencias. Dichos estados, que son de gran intensidad, se vinculan con los rasgos de la otra persona. Es fácil imaginar cuál sería mi estado, de modo que cambié mi estado y me tranquilicé. Sus resultados son sobresalientes. Quiero que piense usted en la experiencia positiva más poderosa que haya tenido en su vida. ¿Recuerde alguna ocasión en que haya reído como un loco, o incluso se haya sentido un tanto frívolo? Puede ser algo que usted teme, o algo que le inquieta. Hay que disociarse de ello. Ahora el color y las sensaciones de su derecha deberían ser iguales o similares. Es posible que aquello que le preocupaba haya perdido todo poder sobre su ánimo. Hay que estar atento a los efectos que causamos en los demás, sobre todo si son menores. Practiquemos un último ejercicio. Oiga los ruidos y experimente las sensaciones propias de su estado de máximos recursos. Al cabo de algún tiempo, y tras haber aprovechado varias oportunidades para anclar ese estado de motivación intensa, usted podría obtenerlo en cualquier momento. Abraham Maslow. Todo sistema completo, bien se trate de una máquina herramienta, de un ordenador o de un ser humano, hace ser congruente. Ocurre exactamente lo mismo con los seres humanos. ¿Qué son los valores? Sencillamente, las creencias particulares, personales, individuales, que usted sustenta en relación con lo que le parece importante. Sus valores son sus sistemas de creencias sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Rigen todo nuestro estilo de vida, determinan cómo reaccionaremos ante cualquier experiencia vital dada. Vienen a ser como el sistema operativo de un ordenador. Los valores son como el sistema operativo del discernimiento en el cerebro humano. Son la base que define nuestras reacciones ante cualquier experiencia de la vida. El lector habrá comprendido ya que es importante saber descubrir cuáles son nuestros valores. La dificultad estriba en que, para la mayoría de las personas, dichos valores son en gran parte inconscientes. Para unos puede ser la sinceridad, para otros la amistad. Para entender cómo actúan los seres humanos, los valores son de utilidad primordial. No hay éxito verdadero si no se respetan los valores básicos. Puede ser la libertad, el amor, la emoción o la seguridad. Una posible respuesta puede ser: demuestra que hay alguien que me quiere. Su interlocutor quizá le mire con extrañeza y diga: las dos cosas son importantes. Para otro, sin embargo, el respaldo puede ser incluso más importante que el amor, y quizá le sorprenda saber que muchas personas piensan así. Comparemos, por tanto, los valores entre sí, para determinar cuáles son más importantes que los demás. Experiencia de progreso representa un éxtasis. La respuesta podría ser: cuando experimento la unidad con otra persona sé que me quiere. Tal vez sea su creatividad. A través de las palabras que emplean con más frecuencia, las personas suelen revelar cuáles son sus valores prioritarios. Podría ser la creatividad,
el desafío profesional o la sensación de pertenecer a una familia. Los calificativos que utilizan las personas son como superanclajes, ya que van acompañados de fuertes asociaciones emocionales, lo cual puede ser acertado, pero solo hasta cierto punto. Para ser un buen directivo hay que saber cuáles son los valores supremos de cada persona, y cómo podría satisfacerlos. No es que sea fundamental en la vida el tener los mismos valores que los demás, pero sí en saber adaptarse a otras personas, comprender cuáles son sus valores y apoyarlos y colaborar con ellos. Los valores son la herramienta de motivación más poderosa de la que podemos disponer. Para ella era un valor más importante que una bocanada de humo. Es evidente que, para motivar a esos tres jugadores, las tácticas a emplear tendrían que ser bien distintas. Al segundo no le haría efecto un sermón acerca de cómo glorificar al Señor y enorgullecer a sus parientes, ya que no era esa su razón principal para ser deportista. El de usted, su equivalencia compleja de cada valor, puede ser muy diferente del mío. Todas las cosas que nos importan son reflejos de valores. Bien se trate del patriotismo o del cariño familiar. Para unos, el amor ha de ser un compromiso duradero, para otros, una unión breve pero intensa. Si dos personas tienen valores totalmente asociados y coincidentes, su relación podrá durar mientras vivan. Si sus valores son totalmente distintos, una relación duradera y armoniosa resultará poco probable. Sin embargo, son pocas las relaciones clasificables en una de estas categorías extremas. La primera, descubrir cuáles son los valores comunes a fin de poder establecer con ellos un puente sobre los que son distintos. Los valores son como un tribunal de última instancia. Cuando usted era estudiante quizá necesitaba salir con muchas chicas para saberse atractivo. Como adulto, habrá preferido desarrollar estrategias más elegantes. Son más felices los que se fijan algunas metas intermedias a donde apuntar. Bien, de los dilemas a que se enfrentan los seres humanos, los más dolorosos son los que afectan a su escala de valores. De lo contrario, tendríamos que pagar más adelante el precio emocional por no habernos atenido a lo que era más importante en nuestra vida, es decir, que la relación entre dos factores nunca puede ser absoluta. Los valores son el filtro de última instancia. Los metaprogramas son las pautas o patrones operativos que guían la mayor parte de nuestras percepciones, y por tanto de nuestra conducta. Su problema era que vivía totalmente al día, sin prestar ninguna atención a las consecuencias. De este modo le suministraba algo de lo que alejarse, algo que era la antítesis de sus valores. Recordemos que los valores son sistemas de creencias que ejercen efectos globales. A menudo, cuando hay un conflicto entre valores, la verdadera contradicción está entre distintos procedimientos de confirmación. Tomemos como ejemplo el caso de un cliente mío, cuyo valor número uno era la utilidad. La jerarquía quedó modificada y el amor pasó a ser su valor principal. El problema se plantea cuando son valores básicos los que tratan de llevarnos a direcciones diferentes. Los valores son tan primordiales para la sociedad como para los individuos. Los valores cambian y, con ellos, las personas. Los únicos que no cambian son aquellos que no respiran. En la vida es preciso consentir cierto grado de incongruencia o incoherencia. Forma parte de la dualidad del ser humano, y hay que lanzarse a la acción. Un punto final digno de ser subrayado. Si queremos ser modelos eficaces, lo que más importa es representar unos valores fuertes y una conducta congruente. Piense en las personas que más le hayan influido en su vida. Son las personas cuyos valores y conductas presentaban los modelos más vibrantes y emotivos del triunfo. Las historias que narran, las situaciones que describen, son modelos que han enriquecido las vidas de muchos habitantes de este planeta, al conferir un poder inmenso a sus valores. Las 5 claves de la riqueza y del éxito. El hombre no es hijo de las circunstancias,
Las circunstancias son hijas del hombre. Tiene la capacidad de formar las representaciones internas y de producir los estados que conducen al éxito y al poder. Existen ciertas experiencias que una y otra vez lanzan a las personas a estados de desvalimiento. Son corno despeñadero en el camino o rompientes en la costa, donde muchos se estrellan. Otras experiencias son como trabas que no permiten desarrollar la plenitud de las posibilidades. Yo digo que son las 5 claves de la riqueza y del éxito. No hay nada profundo ni abstruso en ellos, pero son absolutamente cruciales. Si quiere llegar a ser todo lo que podría ser, hacer todo lo factible, oír todo lo escuchable y ver todo lo que merece verse, debe aprender a superar la frustración, que es capaz de romper los sueños, de convertir una actitud positiva en negativa y un estado de poder en un estado de desvalimiento, como sucede demasiadas veces. No olvide que ser rico no es solo cuestión de tener dinero. Hay grandes frustraciones en el camino de todo gran éxito. Para pasar esa barrera hay que combatir la frustración, hay que tomarse cada revés como una realimentación de informaciones que sirve para aprender, y hay que seguir empujando. Los mejores vendedores son los que escuchan más negativas. Había sido campeón olímpico de salto de altura, pero se encontraba en tal estado que no era capaz ni de saltar por encima de su sombrero. Era preciso que se pusiera en estado de posesión de sus recursos antes de volver a saltar. Además, sin rechazo no hay triunfo auténtico. Hay muchos tipos de presión financiera, y han hundido muchas personas. Pero fíjese en que he dicho que pueden, no que vaya a ser así necesariamente. Recuerde que todas las acciones de la vida están guiadas por nuestra filosofía, por las representaciones internas que nos dictan cómo actuar. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, y partiendo de tales sentimientos o estados, se vive en actitud de permanente gratitud. Ha llegado a ser una de las grandes festividades del año para mí. Era del Ejército de Salvación. Vivimos en una sociedad capitalista, donde la mayoría de las personas no son capitalistas. Hay un tipo de vanidad que procede de las comparaciones. Si prefiere ser vanidoso y mediocre, dedíquese a murmurar sobre quién se acuesta con quién. Pero si quiere ser diferente, desafíese a sí mismo, póngase a prueba y convierta su vida en algo especial. Y en tal estado de semi-inconsciencia me puse a meditar sobre el sentido de la vida. Usted debe de ser algo novato. No son esas las reglas del juego. En la vida pasa exactamente lo mismo. Puede uno ganar mucho dinero y ser dueño de grandes fincas o de grandes empresas. Uno ha de saber con qué cuenta y cuáles son los escollos del camino. Hoy todos sabemos que los cigarrillos son perjudiciales para nuestra salud. Mediante anuncios bien concebidos, con hábiles imágenes y sonidos que se eligen de entre lo que suele suscitar en nosotros estados positivos. Esos estados deseados se asocian o anclan con un producto llamado cigarrillo. ¿Quiere usted ser como el hombre de Marlboro? Fúmese un cigarrillo. Proponen imágenes que nos trasladan a un estado receptivo, lleno de entusiasmo. Los utilizan como medio para ponernos en estado receptivo hacia dichos productos. A continuación, anclar dicho estado con el producto a vender o con la acción que se desea impulsar. Usted puede dirigir su vida o ser dirigido. Los resultados fueron asombrosos. Si usted quiere ser dueño de su propia vida, y suministrar el modelo mejor y más elegante para los seres a quienes aprecia, está obligado a aprender el arte de la persuasión. Muchos de esos cambios son positivos. Sin embargo, algunos de esos cambios pueden ser también terroríficos. Pero esas situaciones también son una realidad de la vida. Cierto día, mientras estaba meditando sobre los problemas del mundo, me sentí muy exaltado al observar un rasgo común en todos ellos. Todos los problemas humanos son problemas de comportamiento. Espero que ahora mismo el lector haya puesto en funcionamiento su modelo de la precisión y haya preguntado, ¿todos? La energía nuclear o los residuos nucleares no son el problema.
El uso que los humanos hagan del átomo sí puede ser un problema si no se aborda con eficacia. Esa idea es exaltante, desde luego, por cuanto sabemos que esos comportamientos son resultado de los estados en que se encuentran los seres humanos y de sus modelos de reacción ante tales estados. Sabemos también que los estados de donde procede el comportamiento derivan de las representaciones internas. Ya se ha visto lo eficaces que pueden ser para vender productos y difundir la cultura. Vale decir que en la actualidad existen los medios para cambiar las representaciones internas de un inmenso número de personas, y por tanto sus estados, y de ahí los comportamientos a escala de masas. Sus representaciones y estados interiores cambiaron radicalmente cuando un reo de varios asesinatos empezó a contarles cómo era la vida carcelaria, con tal riqueza e intensidad de detalles que hubiera trastornado la fisiología más empedernida. Estamos en disposición de cambiar gran número de comportamientos humanos si logramos representaciones eficaces que incidan en los sistemas de representación básicos de las personas, a fin de actuar sobre los principales metaprogramas. Son modelos de la posibilidad de ganar pese a un gran número de factores adversos. Procuremos ser conscientes de lo que ponemos en nuestra mente y asegurémonos de que ello fomenta los resultados que deseamos. Hemos de ser más conscientes, si queremos crear los resultados deseados en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países y en el mundo entero. Lo que se representa reiteradamente a escala global tiende a ser interiorizado por un número masivo de personas. Usted tiene antes sí dos maneras de vivir la vida. Algunos de nuestros contemporáneos viven con la inteligencia en permanente estado de suspensión. Las tendencias y modas son creaciones de individuos. Actualmente son muchas las personas que opinan que la energía nuclear es demasiado cara, ineficaz y peligrosa, y que no debemos seguir utilizándola. Son esas las tendencias positivas que puede crear un pequeño número de persuasores bien motivados. En nuestra cultura actual son muchos los que apenas reparan en la calidad de la información y de las experiencias que reciben diariamente. Hoy más que nunca disponemos del poder de configurar las representaciones internas que dirigen el comportamiento, pero nada nos garantiza que vayan a ser configuradas para bien. Pero no serviría de nada ser el soberano de un planeta moribundo. Usted puede crear esas creencias poderosas y esos estados que obrarán prodigios en usted y en las personas que le rodean. Bien manejado, su cerebro puede hacer de su vida algo más grande que todo lo que usted haya soñado jamás. Las personas que han transformado nuestro mundo han sido artistas de la comunicación. También sabe del poder del estado y de la fuerza de la fisiología, y ha aprendido algo acerca de los metaprogramas y los valores, que son los principios organizadores del comportamiento personal. Algunas de las cosas que hemos comentado son más fáciles que otras. La vida es así, pero si nos rodeamos de personas triunfadoras, activas, de mentalidad positiva, enfocada a producir resultados, personas que nos respaldan, nos veremos estimulados a hacer más y a hacer y compartir más. Cuando uno está metido a fondo en un equipo, el desafío de la excelencia consiste en llegar a ser el líder. Yo lo sé por propia experiencia. Me enseñó que la felicidad y el éxito en la vida no son resultado de lo que tengamos, sino más bien de cómo vivamos. Por ejemplo, me enseñó que debía ser hombre de $2/4, y ella respondió, sí, Tony, pudo ser cualquiera, pero el caso es que lo hiciste tú. Con tal que tuvieras bastante amor, serías el ser más poderoso del mundo. En el mundo hay mucha gente que habla. Son los modelos de excelencia que maravillan al resto del mundo. Intégrese en ese equipo excepcional de los pocos que hacen, frente a los muchos que se limitan a desear. Personas orientadas a los resultados,
que producen exactamente la vida que desean. Yo he inspirado la mía en las historias de personas que utilizaron sus recursos para crear nuevos éxitos y triunfos para sí mismas y para los demás. Tal vez algún día me tocará relatar la historia de usted. Si este libro le ayuda a moverse en tal dirección, en verdad me consideraré muy afortunado. Mientras tanto, le agradezco su interés en aprender, en progresar y desarrollarse, y también por permitirme compartir con usted algunos de los principios que han supuesto esa gran diferencia en mi vida. Que su búsqueda de la excelencia humana sea fructífera y permanente. Ojalá se dedique usted no solo a luchar por los objetivos que se ha propuesto, sino también a plantearse otros una vez alcanzados los primeros, no solo a ser fiel a sus sueños del pasado, sino a soñar otros más grandes todavía, no solo a disfrutar de su país y de sus riquezas, sino a convertirlo en un lugar mejor para todos, y no solo a tomar de esta vida lo que pueda, sino a amar y vivir con generosidad. Si te pareció bueno el resumen, dale me gusta, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Saludos.